también de contenido que trata de, bueno, de saber qué hacemos, hacia dónde vamos, ¿ah? Entendiendo que lo principal es la salud de las personas, ¿cierto? Y bueno, cuando yo pensé en esta charla, dije, bueno, ¿cuál puede ser tal vez la mirada desde el marketing, desde los consumidores, en qué está pasando en tiempos de COVID? Pero insisto, lo más importante es ciertamente la preocupación por la salud de las personas. Quise que el título fuera como entretenido, pero después obviamente mis niños me hicieron bullying por Hacia el infinito y más allá, y sí, me gusta Toy Story, y es cierto que es arriesgado, y entonces por eso parto con un disclaimer, digamos, ¿ah? Lo que voy a presentar es básicamente una visión personal, informada por supuesto, pero una visión personal sobre lo que yo veo que va a pasar con los consumidores. Es decir, yo no tengo una bola de cristal, por supuesto, no tengo una respuesta firme, pero sí en base a lo que está ocurriendo ahora, en base también a ciertas teorías del comportamiento de los consumidores, me atrevo por lo menos a sugerir algunas direcciones hacia donde yo pienso que están evolucionando los consumidores. Y son cosas que hay que seguir escarbando, estudiando, investigando. Y ahí yo creo que el rol que tenemos en las universidades, junto con el rol de las empresas y empresas gubernamentales, especialmente en la colaboración, es fundamental. Así que, dicho eso, voy a partir entonces con mi presentación. En la presentación, básicamente, vamos a ver tres grandes temas. Primero vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo están cambiando los consumidores hoy debido a la pandemia? Me parece que es una etapa necesaria porque nos da el contexto. Y yo resumo cosas que tal vez ustedes van a encontrar en otras partes. De hecho, yo cito varios estudios de empresas de estudios de mercado y otras fuentes, pero lo que yo busco es generar un contexto de qué es lo que está pasando. Desde ahí entonces viene la segunda pregunta, que es, bueno, ¿cómo esperamos que los consumidores evolucionen, sean en el futuro a partir de esta pandemia? Entonces, ahí me voy a referir un poco a cuáles son los aprendizajes tal vez y los procesos que están ocurriendo en este tiempo que yo esperaría que tengan un impacto de más largo plazo. Y en esta discusión me voy a referir también, como parte de esa transición, a, bueno, cómo nos ayudan algunas teorías de comportamiento de las personas. Eso va a ser una inyección un poco más académica, que no va a ser muy larga, pero me parece importante también decir, bueno, ¿qué es lo que sabemos, digamos, en cuanto a teorías de comportamiento? Y veamos si es que hace sentido lo que está pasando ahora con esas teorías. Y por último, ¿cuál debiera ser el rol o qué debieran hacer las empresas y el marketing frente a esta pandemia, tanto en lo inmediato como pensando más a futuro? Esa es la estructura de esta presentación. Entonces partamos con cómo están cambiando los consumidores hoy debido a la pandemia del COVID-19. Y lo primero para mí es decir, bueno, partamos por las preocupaciones. Ahora, estas son preocupaciones a nivel de personas, no solamente consumidores, pero aquí hay digamos, una cercanía muy grande entre lo que son los consumidores y las personas. Pero según el estudio de GfK, Consumo en tiempos de COVID, muy reciente, las tres principales causas de preocupación de los chilenos en este momento son la pandemia, un 56%, el futuro de la jubilación o pensiones, y la recesión y desempleo. Y es importante tener en cuenta esas preocupaciones, porque esas preocupaciones de alguna forma van a ir marcando cómo esperamos que tal vez las personas y los consumidores en particular se vayan comportando y vayan desarrollando miradas ante el mundo, miradas ante el consumo. Para aportar algunas cifras, digamos. Esto es de la Cámara de Comercio de Santiago, y básicamente el primer cuadro de la izquierda muestra el porcentaje de personas que piensan que la situación del coronavirus es extremadamente grave. Y vemos cómo evolucionó desde el 22 de marzo, que por casualidad es mi cumpleaños, pero no importa, desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo. Subió a 88%. Es decir, en el transcurso de la pandemia hay una percepción de que el coronavirus es realmente grave. Segundo lugar, se pregunta si es que algún miembro de tu núcleo familiar ha perdido su empleo. Dura esta pregunta. Y vemos que entre noviembre del año pasado
y el 31 de mayo de este año también tuvo un aumento sostenido, llegando a un 50%. Entonces, es una preocupación muy basada en la realidad. No es algo que es solamente una idea de que podría preocuparnos. En segundo lugar, luego las preocupaciones, quiero un poco detenerme en cuáles son algunas de las restricciones. Restricciones a los consumidores, especialmente en cosas como en qué comprar. Ya no es tan fácil comprar todo lo que uno quiere, o consumir todo lo que uno quiere, servicios. Hay limitaciones, hay restricciones. Ahí hay una foto de, esto es un supermercado en Rusia, digamos, que la estoy usando acá, que demuestra las restricciones que hay en qué se puede comprar. Acá en Chile está el caso, bueno, ahí puse papel higiénico, que obviamente es un producto básico, ¿cierto? Producto que puede estar agotado. Servicios como restaurantes que están cerrados por un largo tiempo. Hay restricciones de dónde comprar, es decir, actualmente lo que son los delivery, las entregas por empresas de delivery, es como la opción que muchos requieren, aunque no quieran eso. Interesante porque si veíamos cómo está evolucionando el marketing en los últimos años, digamos, antes de esta crisis, un concepto que se ha instalado mucho en lo que es la omnicanalidad, omnichannel, que tiene que ver con la experiencia del cliente y la posibilidad que tiene el cliente y el consumidor de moverse libremente entre los distintos canales de distribución, de comunicación que ofrecen las empresas. Entonces, libremente pueden informarse tal vez por página web, comprar por teléfono, devolver un producto en tienda, y ese movimiento al cual ya nos estábamos acostumbrando, resulta que de un momento a otro ya eso ya no existe. Entonces no podemos comprar todo lo que queremos, no podemos comprar necesariamente donde queremos, no podemos comprar cuando queremos, o los despachos van a ser más tarde de lo que quisiéramos, y por lo tanto hay una nueva realidad de varias restricciones. También ahí hay una foto de personas haciendo cola para entrar a un supermercado con distanciamiento, ¿cierto? Todo eso ha ido cambiando. Para poner un poco más de evidencia sobre este tema de las restricciones. Aquí, esto es una noticia del Pulso de la Tercera, en que el CERNAC reporta fuerte alza en reclamos contra empresas de retail por demora en entrega de despachos. No voy a entrar a la noticia, pero esto refleja básicamente, bueno, que aparte de las restricciones, genera problemas bien concretos también en lograr ciertos objetivos de consumo, en este caso la demora del retail. Y ahora les quiero poner otro ejemplo, más doméstico y más personal. Resulta que con esto de la pandemia, obviamente muchas personas dijeron, chuta, si estamos en cuarentena, ¿cómo hago ejercicio? Bueno, yo estaba con la idea de poder comprar una bicicleta estática hace tiempo, pero tenía cierta resistencia en mi casa. Pero finalmente, dada la situación, tuve la aprobación de personas de mi casa, ¿ya? Entonces, yo ya había visto esta bicicleta en Decathlon y dije, es el momento, me la voy a ir a comprar. Entonces quiero mostrarles qué fue lo que pasó, cuál es la experiencia que tuve. Entonces voy a entrar a la página de Decathlon. Bueno, y esto en el contexto que durante el verano con gran esfuerzo logré bajar algunos kilos, pero ahora con la cuarentena obviamente los empecé a recuperar. Bueno, mi primera sorpresa cuando entré a esta bicicleta, ya con la decisión de comprarla, me fijé que habían subido el precio de 250.000 a 290.000 en un lapso de probablemente una semana, 10 días. ¿Cuál fue la razón? Obviamente, el oportunismo de la situación de pandemia, lo cual reconozco que me dio mucha rabia. De hecho, mandé un reclamo que nunca me respondieron. Pero bueno, digamos que finalmente la salud es lo más importante, así que voy a comprar. Entonces yo voy y pongo a añadir al carrito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me dice, selecciona la talla. Yo no sabía que habían tallas en la bicicleta, entonces dije, bueno, seleccionemos la talla. ¿Qué tallas hay? No size, es decir, no hay talla. Hay que seleccionar, no hay talla. Perfecto. Y, chuta, justo ahora hay unidad en stock. Bueno, qué curioso, porque hasta hoy día, en la mañana, decía que no había unidades en stock, y lo curioso es que decía, pero pruebe porque tal vez en otra talla sí hay.
pero resulta que no hay otra talla. En fin, pero ese es el tipo de cosas que están pasando con las restricciones en los productos. Déjenme volver a la presentación. Ok. Otro tema dentro de la situación actual son los nuevos hábitos que se han ido generando, ¿cierto? Y hay evidencia, y aquí cito a JFK nuevamente, mayores aumentos en gastos en productos de aseo del hogar, vivienda y gastos de servicios básicos, ¿cierto? Arriendo, gastos de agua, qué sé yo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, y mayores disminuciones en transporte, vestuario y calzado, bebidas alcohólicas y tabaco. Este último algunos no me creen, pero bueno, eso sale en el estudio, ¿no? Entonces, hay también cambios en los hábitos. ¿Qué otros cambios en los hábitos? Claramente, el mayor consumo o el uso de canal online versus el canal físico, ¿no? Entonces, desde marzo a mayo ha habido un aumento muy grande en lo que es las ventas del comercio online, ¿no? Versus el comercio de las tiendas físicas. Y además, ese aumento ha sido también significativamente mayor a lo que era la venta online o la compra online el año pasado, ¿no? O sea, eso es de todas maneras un caso. Similarmente, según el estudio de Kantar en Latinoamérica, varios países de Latinoamérica, ellos encuentran que el 24% de los compradores han comprado comida preparada o envasada por un canal de venta distinto al normalmente usado. Es decir, han probado un canal distinto que no usaban antes. ¿Cuáles son esos? Principalmente por teléfono o WhatsApp. 31% aplicaciones de delivery, como puede ser Rappi, y 13% websites o aplicaciones de supermercados. Bueno, tratando de entender un poco más y ver algún ejemplo, encontré este ejemplo de Skin Chile, y si van a la página de Skin Chile, van a ver que como parte de los canales de venta que aparece está venta por WhatsApp, lo cual me parece bien interesante, y claro, el WhatsApp que inicialmente no fue concebido para eso, digamos, resulta que está siendo bastante útil como canal de venta. Entonces sale bastante claro cómo opera y qué sé yo. Y otro pedazo de evidencia en esto que me pareció súper interesante, en el portal PYME de MOL, aparecía el caso de la dueña del minimarket Kitty en Puente Alto, comentando sobre la situación de la cuarentena. Comillas, ella dice, habían días en que perdimos mucho pan porque no se sabía cuánto público iba a comprarlo. Por eso le dimos a los vecinos nuestro WhatsApp para que realicen los pedidos y asegurarnos de que no nos sobre. Es decir, a nivel de microempresas también, almacenes, minimarket, el WhatsApp está ganando terreno como canal de venta. ¿Qué más? También se ha visto que la gente está comprando más cantidad y menos variedad, y también está comprando con menor frecuencia. Bueno, en parte esta menor frecuencia es por las cuarentenas, sin duda. Pero también hay un sentimiento de sentirse más vulnerable, incertidumbre de si va a haber disponibilidad de stock, por lo tanto, prefiero asegurarme, y eso explica que hayan compras de más cantidad. Y menos variedad, en parte porque, bueno, hay menos disponibilidad, pero también hay un tema que salió en un estudio, que no lo puse acá para no ponerle ya tanta información, pero había un estudio que decía que había un sentimiento de muchos consumidores que se sentían culpables de comprar cosas que no eran necesarias. Entonces también hay un efecto de conciencia de qué es lo realmente importante como consumo. Bueno, y por otro lado, a pesar de que vemos que la venta en tiendas físicas ha caído con respecto a la venta online, dentro de la venta física en tiendas también se ha potenciado bastante lo que son los almacenes, las tiendas de barrio, tiendas por conveniencia, y un poco menos en los supermercados. Ahora, esto tiene una lógica por el hecho de que, bueno, a un almacén para mucha gente también significa menor costos o problemas de transporte, tal vez menos riesgo de contagio por haber menos personas, y porque principalmente necesitan productos más básicos que generalmente sí están en los almacenes. Pero aquí yo me pregunto, ya estoy pensando, bueno, ¿cómo va a cambiar esto en el futuro cuando no haya pandemia? Y yo me atrevería a decir que hay una oportunidad importante para los almacenes y las tiendas de barrio para potenciarse aún más.
¿Qué más? Reemplazar ciertos servicios por hágalo usted mismo. ¿Ah? El do it yourself, que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, en que es muy común el do it yourself, ¿ah? Que hágalo usted mismo. Aquí yo diría que es menos común. Ahora, sin duda que varía, digamos, dependiendo de sectores de la población, pero en general diría que ha habido un aumento en el hágalo usted mismo. Entonces aquí pongo algunas fotos, como por ejemplo cortarse el pelo. De hecho, mi hijo Tomás, de 11 años, se cortó el pelo solo por primera vez hace una semana atrás. Fue todo un acontecimiento. Cocinar, las familias están cocinando más también en sus hogares. El hacer arreglos en las casas, el decir varias veces que yo tengo un maestro, tengo contrato a alguien, una empresa, ¿no? Ahora lo hacemos nosotros. Entonces, eso también es un aprendizaje, es una transformación. Bueno, junto con esto, ¿qué me parece relevante mencionar? Acá hay un estudio de Edelman que se llama Trust Barometer, o Brands and Coronavirus, es el informe muy reciente del 2020, y que ellos básicamente preguntan, bueno, ¿qué es lo que esperan los consumidores de las empresas y de las marcas en situación de pandemia? Y estas son algunas de las cosas que salieron. El estudio es bastante extenso y esta lista, la verdad es que si quisiera poner todos, son muchos aspectos. Yo, la verdad es que seleccioné los que eran más relevantes según porcentaje, pero también los que me parecían más informativos para el propósito de esta presentación. ¿Qué cosas rescaté? Uno, que protejan a sus empleados y proveedores. Es decir, los consumidores están preocupados porque las empresas a las cuales ellos compran sus productos se preocupen por sus empleados, por sus proveedores, lo cual me parece bastante notable. Que colaboren con el gobierno y otras instituciones. O sea, hay una sensación, una percepción de los consumidores de que las empresas tienen que actuar en conjunto con otras organizaciones. Que ofrezcan productos gratis o descuentos a personas afectadas. Que informen los cambios que están realizando en su operación. Que usen redes sociales para crear un sentimiento de comunidad. Y que focalicen la publicidad en cómo ayudar a enfrentar la pandemia. También hay un tema ahí de que a la gente, a los consumidores les está molestando cuando las empresas hacen su publicidad como si no pasara nada, ¿ah? Como poniendo un contexto en que todo está bien, al típico comercial, que todos felices con su producto, eso como que está molestando a los consumidores. Es decir, los consumidores quieren que las marcas se hagan cargo de la pandemia, ¿eh? Y que la comunicación que tenga sea aterrizada a lo que se vive actualmente, que propongan soluciones y que ayuden a construir un sentimiento de comunidad. Segunda fase de la presentación es cómo se espera que sean los consumidores en el futuro debido a la pandemia del COVID. Y claro, esta es la parte más difícil, más aventurada, ¿cierto? Entonces, esto no lo puedo hacer solo. Así que vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a hacer un poll online, una encuesta online. ¿Tú qué piensas? Entonces, yo les pido que ahora vayan en sus teléfonos celulares, sus smartphones, vayan a la página de Slido, que está ahí. Si ustedes escriben SLIDO en Google, lo van a encontrar inmediatamente. Es una aplicación para este tipo de usos. Y van a ir a una encuesta que están esas preguntas. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los consumidores cuando pase la pandemia? Y ustedes tienen que optar por una. ¿Volverán a los mismos hábitos de consumo que ya tenían antes? ¿Van a cambiar un poco sus hábitos de consumo? ¿Van a cambiar bastante sus hábitos de consumo? ¿O van a cambiar totalmente sus hábitos de consumo? Entonces, les pido que por favor vayan y contesten esa encuesta. Yo, mientras tanto, voy a ir a la página de Slido para ver qué pasa con las respuestas. Dejé de compartir un segundo. Aproveché de ver algunas caras conocidas. Okay. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla nuevamente.
y vamos viendo cómo entran las respuestas. Entonces, volverán a los mismos hábitos de consumo, van a cambiar un poco sus hábitos de consumo, van a cambiar bastante sus hábitos de consumo, o van a cambiar totalmente sus hábitos de consumo. Por ahora, va ganando la opción, van a cambiar un poco sus hábitos de consumo. Van a cambiar un poco, 53%, van a cambiar bastante, un 40%, 42%. Pero por ahí se concentra la percepción de ustedes. Es decir, solamente un 3% considera que vamos a volver a los mismos hábitos, y un 3% también considera que va a ser muy radical este cambio. La mayoría está entre cambiar un poco o bastante. Bueno. Quedémonos con ese resultado. Lo que quería era tener un poco sensibilizar, digamos, qué es lo que pasa por ustedes. Porque aquí, como les decía al comienzo, nadie tiene la verdad de esto. Pero bueno, vamos entonces vamos a volver a la presentación. Y bueno, y aquí les tengo también una sorpresa. Pensando en este tema de qué es lo que va a pasar, hasta dónde vamos a cambiar los hábitos, también ocurre que hay ciertas categorías de productos en las cuales uno dice, pucha, es más difícil que yo decida cambiar mis hábitos de compra. O sea, si yo, por ejemplo, para comprar ropa o cosas de decoración, tengo el hábito de ir a la tienda, va a ser difícil tal vez que yo decida hacer todo online. Bueno, entonces ahora tengo una invitada virtual, que está grabado un testimonio, que en este caso Antonieta Melo, de manera muy diligente y muy generosa, me ofreció dar para esta presentación. Antonieta es ingeniera comercial con más de 15 años de experiencia en la industria automotriz, y lo que nos va a contar un poco en este video es cómo percibe ella la situación de la pandemia y qué es lo que pasa en la industria automotriz. Vamos con video. Esta pandemia está obligando a los consumidores a tener una vida cada vez más online, y las empresas han tenido que acelerar sus proyectos digitales y su presencia virtual. En el mercado automotriz, a pesar de que un 95% de las personas que compran un auto hace toda la investigación previa en Internet, la industria está muy rezagada en términos de digitalización y siempre se ha trabajado bajo el paradigma de que es imposible la venta de un auto sin que ésta sea presencial. Es decir, se cuenta con un importante vitrineo previo en términos virtuales, pero se está muy lejos de tener un mapeo y una gestión del Customer Journey completo como actualmente se requiere. Hoy es fundamental digitalizar la experiencia de compra e implementar procesos de tecnología de punta, tanto en la logística como en la gestión comercial. Esto requiere una completa revisión de los procesos involucrados y promover una cultura organizacional basada en la innovación y la centralidad del cliente. En particular, los ejecutivos de venta toman un rol que debe ser proactivo, fomentando la confianza en los clientes a lo largo de todo el proceso, y no simplemente sentarse a esperar a que llegue alguien a comprar un auto. La estrategia digital debe ser el centro de los esfuerzos de marketing y de ventas. Los sitios web, por ejemplo, deben convertirse en showrooms virtuales, donde el consumidor pueda revisar los modelos a través de videos, encontrar respuestas a sus inquietudes a través de chat en vivo con expertos y tener además la posibilidad de comprar en línea. Para permanecer competitivos entonces, los distribuidores automotrices requieren de una completa reinvención de su negocio, que parte por entender cómo la digitalización puede ayudarles a vender, a mejorar la experiencia del cliente
generando su lealtad y a través de esto obtener también una buena rentabilidad. Las marcas juegan un rol fundamental en este proceso, ya que deben lograr cercanía con los consumidores y transmitir la identidad de marca a través de una comunicación que sea relevante y transparente. Excelente, muchas gracias a Antonieta. Bueno, lo que ella plantea tiene que ver con la transformación digital, que básicamente con la pandemia lo que ha pasado es que se ha acelerado mucho esta transformación digital. Es decir, incluso antes de la pandemia, y en el caso de Chile, antes del estallido social, ya las empresas estaban avanzando mucho en esta transformación digital, que es tratar de digitalizar muchos procesos, pero sobre todo ver cambios en los modelos de negocio, con un fuerte foco en lo que es la experiencia del cliente y cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a conectarnos con procesos que ayuden a mejorar esa experiencia del cliente. Así que buenísimo el testimonio. Bueno, y entonces ahora yo me atrevo a dar una opinión. En mi opinión, tendremos un consumidor más tecnologizado, austero, responsable, autosuficiente, empático y consciente y hogareño. Aprovecho a agradecer al modelo de las fotos, que es mi hijo Tomás. Bueno, un consumidor más tecnologizado. Claramente yo les decía que por el hecho de esta aceleración, por el hecho de tener que forzosamente utilizar medios digitales, por el hecho de tener que trabajar o funcionar o estudiar desde la casa, por teletrabajo, el hecho de no tener la posibilidad de salir con libertad a los puntos de venta, esto nos ha forzado a todos a aprender, a ver cómo nos arreglamos. Entonces, sin duda que esto acelera el tema de la tecnologización. También espero que vamos a tener un consumidor más austero. Esta pandemia nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de pensar, bueno, ¿qué es lo realmente esencial? ¿Es necesario gastar las cosas que estábamos gastando? ¿Es necesario tener tantos panoramas fuera de la casa? La verdad es que podemos pasarlo bien dentro de la casa. Podemos cocinar, no es tan necesario salir tanto. Entonces hay un tema de austeridad que también va a marcar a los consumidores y en especial a la generación Z, y voy a hablar un poco más de eso en un par de láminas. También espero que el consumidor sea más responsable, es decir, esta es una pandemia, una pandemia por definición, es global, ¿cierto? Es a nivel mundial. Y por lo tanto, esto también ha servido para crear conciencia de que estamos en un mundo diverso, globalizado, y que por lo tanto lo que nosotros hacemos influye al otro. Y esa sensación de que hay riesgos importantes que tenemos que hacernos cargo, el tema de la salud en este caso. Pero yo esperaría que este consumidor crezca y se desarrolle de manera más responsable, y después con otras causas ambientales, por ejemplo. Bueno, también yo esperaría que tengamos un consumidor más autosuficiente, así como mi hijo Tomás empezó a cortarse el pelo solito, digamos, a los 11 años, siguiendo el ejemplo de su papá, aunque yo empecé a los 13, así que me ganó por 2 años. Hay muchas actividades en las cuales ya estamos siendo autosuficientes, para quienes tenían tal vez la suerte de tener una persona contratada en la casa para ayudar en la casa. Muchas de esas familias ya no tienen esa posibilidad y han tenido que salir adelante, solucionarlo ellos mismos. Autosuficiente en hacer ejercicio, ver la manera de hacer ejercicio en la casa, hacer arreglos en las casas, etc. También un consumidor más empático y consciente. Esto se relaciona con ser responsable, quise diferenciar porque en responsabilidad también está, por ejemplo, lo que es el hábitos más saludables de consumo, de alimentación, por ejemplo. Entonces ahí Tomás está mirando la información nutricional de una caja de cereales. La parte de empatía es ponerse en el lugar del otro y ver cómo lo que yo haga influye en los demás. Entonces, si yo, por ejemplo, no reciclo, darse cuenta que eso tiene un impacto en la sociedad, en las personas, en el mundo. Y también un consumidor más hogareño. Y aquí yo también anticipo que va a haber oportunidades para las empresas en el área de la construcción, del diseño, remodelaciones, porque también fue probar y darse cuenta de que se puede estar en la casa. Es cierto que hay ciertas restricciones y uno se agota
y hay distintas realidades en distintas familias, pero yo creo que en general ha habido un avance a decir, sí, podemos hacer más uso y mejor uso de nuestro hogar. Bueno, un par de... Ahora, ¿por qué espero todo eso? En parte por lo que ya vimos de lo que está pasando, pero para enfatizar un par de cosas más. Ha habido un cambio de paradigmas. El primer cambio de paradigma es en quién puede comprar o consumir online. Y aquí pongo un par de fotos de personas mayores, digamos, probablemente en sus 70s o más, ¿cierto? Que probablemente por primera vez compraron online. Puedo decir también que es el caso de mis papás que por primera vez compraron online. Y al principio les costó bastante, pero finalmente lo lograron y fue una gran sensación de haberlo hecho. Entonces hay un tema paradigma de quién puede consumir online. Y eso ya va a cambiar para siempre. En segundo lugar, paradigma de qué se puede comprar o consumir online. Y aquí también ha habido un avance, una transformación, por ejemplo, en el consumo de consultas médicas online, que quizás muchas personas no consideraban eso una opción. El tema de online learning, bueno, nosotros desde la universidad hemos vivido eso todos los días, ¿cierto? Pero es también el paradigma de que se puede estudiar y se puede aprender de manera remota. Se puede tal vez tener una clase de gimnasia, etcétera, etcétera. Es decir, se está abriendo el abanico de opciones en el que consumir online. Yo les comenté de la generación Z, que me iba a referir ahora. Bueno, mi punto es básicamente el siguiente. Bueno, existe una cosa llamada la teoría generacional, de los autores Strauss y Howe, que básicamente dicen que las generaciones están marcadas por ciertos eventos, y típicamente se han estudiado en generaciones que tienen un rango más o menos de 20 años, y así, por ejemplo, están la Silent Generation, Baby Boomers, Generación X, Millennials, y después de los Millennials, la Generación Z. Ahora, ¿qué es lo que me parece destacable de la Generación Z en este sentido? Si bien es cierto la pandemia a todos nos va a afectar de alguna forma, yo esperaría que la Generación Z, dado que en esa generación hay un buen porcentaje de adolescentes, les puede afectar más hacia el futuro. ¿Qué pasa en la adolescencia? Y aquí me apoyé de una fuente de la revista chilena de pediatría, porque obviamente no es mi área de expertise, pero el adolescente busca activamente juicios y valores propios, está en una etapa en que forma su identidad, los intereses ya empiezan a ser más estables, desarrollan conciencia de los límites, aprenden a tomar decisiones de forma independiente, desarrollan la habilidad de planificación futura. Si se fijan, aquellos adolescentes que están en pandemia, obviamente que eso les va a influir mucho en todo este desarrollo. Entonces, es mucho más probable que estos adolescentes a futuro sean más austeros, sean más autosuficientes, un poco las características que vimos antes. Bueno, y ahora déjenme hacer un zoom a una parte que es probablemente más desconocida para algunos de ustedes, pero que tiene que ver con cómo nos ayudan las teorías de comportamiento, o la investigación académica, si queremos. Porque al decir aventurarse, bueno, creo que estos cambios van a llegar para quedarse, hay que tener también un poquito de base teórica. Ahora, yo voy a compartir con ustedes solamente dos modelos, digamos, de teorías del comportamiento que son bastante complementarias y que han sido utilizadas por muchos años en investigaciones. Las fuentes que aparecen ahí son antiguas porque es cuando como que se inició este modelo. Pero hasta el día de hoy, 2020, se sigue publicando mucho investigaciones sobre adopción de tecnología, sobre comportamiento de compra utilizando estas teorías. La primera es la que se llama Technology Acceptance Model. Decidí poner los títulos en inglés porque si no es muy enredado. Es como ver una película en inglés con subtitulada y con cambio de idioma, encuentro que pierde la gracia. Bueno, un poco lo mismo. Esta modelo TAM, llamémosle TAM, viene desde el punto de vista de los sistemas de información. Entonces, ¿qué hace que una persona adopte una cierta tecnología? Y este estudio, o esta teoría, básicamente dice que hay dos elementos muy claves para influir en la actitud que los consumidores tienen hacia una tecnología, la intención de adoptar la tecnología y finalmente su adopción. Uno es lo que le llaman el perceived usefulness. ¿Qué tan útil es esta tecnología para lo que necesito resolver?
La segunda es perceived ease of use. ¿Ah? ¿Qué tan fácil es usar esta tecnología? Entonces, ahora veamos qué está pasando en la pandemia en este proceso. Básicamente lo que está pasando es que, claro, se han ido activando estas dos variables. Tal vez forzosamente, tal vez no como nos hubiera gustado, pero está ocurriendo. Es decir, en este proceso de pandemia se ha hecho bastante patente la utilidad que tiene en nuestra vida la tecnología, el poder trabajar online, una plataforma como Zoom, ¿cierto? El poder tener una plataforma de entrega de productos a domicilio. Y también hemos avanzado en lo que es la facilidad de uso, ¿no? La percepción de qué tan fácil es. Es decir, y aquí tiene que ver con el quiebre de paradigma, es decir, por fuerza, en algunos casos por capacitación, por ejemplo en las universidades nos hemos preocupado de también capacitar a los profesores. Claro, todo eso ayuda a que esa percepción de que sí, puedo hacerlo, es posible, no es tan difícil, aumente. Entonces, eso ya va a generar un cambio permanente en las actitudes y en las intenciones de uso de las tecnologías. Es decir, donde antes había mucha complejidad y mucha incertidumbre, miedos de la tecnología, ya es mucho menor. Y es interesante porque ese miedo ahora se está cambiando. Una anécdota. Mi papá, por ejemplo, siempre nos decía, por ejemplo, para las transacciones bancarias, que a él le gusta ver a la persona, no le gusta hacerlo por internet. Entonces empezaba su gimnasia bancaria yendo a los bancos, a distintas instituciones, muchas veces con mi mamá porque había mucho tráfico, no había dónde estacionarse, entonces la pobre tenía que llevarlo. Y bueno, esa es una manera de verlo, y está bien, porque en ese momento la mayor incertidumbre para él era la parte online, era un pavor, porque era inseguro total. Pero resulta que en la situación de hoy, la mayor inseguridad está justamente en ir a una sucursal de un banco, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Bueno, el segundo modelo es le llaman el Theory of Planned Behavior, y ese es complementario, pero viene más bien de el desarrollo, la toma de decisiones cognitivas de los consumidores. Es decir, dice que, bueno, yo para tener un comportamiento antes necesito tener la intención de comportarme de cierta forma, ¿cierto? Y para desarrollar esa intención, este modelo dice, pasa por generar una actitud hacia el comportamiento, y déjenme poner un ejemplo que conozco, del cual estoy estudiando, de reciclar, por ejemplo. ¿Cuál es mi actitud hacia el reciclaje? En segundo lugar, subjective norms. Eso se refiere a la percepción de la aceptación que personas cercanas a mí tienen del comportamiento. Tiene que ver un poco, pongámoslo quizás como un poco la presión social. Es decir, si yo veo que mis amigos reciclan, o mis familiares reciclan, es más probable que yo también tenga la intención de hacerlo y que lo haga. Y en tercer lugar, estaba la variable que se llama Perceived Behavioral Control, que es la percepción de mi capacidad de realizar y tener control sobre este comportamiento, que se relaciona bastante al tema de facilidad de uso y utilidad, pero es en el fondo decir, sí, yo siento que tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, ahora volviendo a cómo esto ayuda a impulsar el uso de tecnología, el comportamiento tecnológico, como comprar online, etcétera, hace todo el sentido del mundo. Entonces, también está pasando que esta pandemia agiliza los procesos de desarrollar esas actitudes, esas subjective norms, ese perceived behavior control, y por lo tanto explica por qué debemos esperar que después de la pandemia sí haya un aumento bastante significativo en los hábitos. Yo en la encuesta que les hice, yo probablemente diría bastante, no totalmente, pero sí bastante. Mi opinión. Entremos entonces a la tercera y última parte de esta presentación, que tiene que ver con qué deben hacer las empresas y el marketing. Y aquí, a ver, yo soy una opinión, les pido que a los que les interese este tema, busquen porque hay mucha información, hay estudios, hay propuestas, hay mucho que se puede hacer. Yo no pretendo ser exhaustivo en lo que tienen que hacer las empresas y el marketing, pero sí quiero dar algunas luces. Bueno, y quiero partir apoyándome en este estudio que antes les comenté, de Edelman, Brands and Coronavirus. Si recuerdan, en unas láminas anteriores vimos qué es lo que esperan las personas de las empresas. Bueno, y ellos en base a esto proponen 4 grandes pilares de lo que deben hacer las empresas para mantener la confianza en la marca durante el coronavirus. Ese es el enfoque que le dan. Dicen primero, muéstrate y haz tu parte. Es decir,
a las empresas, a las marcas, no te escondas, usa todos tus recursos y la creatividad. Segundo lugar, no actúes solo, une fuerzas con otras instituciones, especialmente con el gobierno. Tercer lugar, soluciona, no vendas. Haz el mayor esfuerzo por encontrar soluciones relevantes y apropiadas a los problemas de la gente. Y cuarto, comunícate con emoción, compasión y evidencia. Comprométete, comunícate con empatía y ayuda a informar y a contener. Entonces, esas son como las claves. Y por lo tanto, yo diría, si ustedes en su empresa están pensando un poco qué hacer, sería un buen punto de partida ver cómo están en estos 4 pilares. Y obviamente esto tienen que hacer una bajada a acciones concretas. Un enfoque complementario es el que presentan Waldon y Weatherby. Ellos tienen un enfoque que le llaman el enfoque HEART. Entonces, básicamente ellos dicen cómo hay que responder con el corazón. Ahora, HEART en este caso tiene que ver con humanize your company, hacer más humana la compañía. Y esto se conecta con lo que esperan los consumidores de las empresas en cuanto a cómo tratan y cómo solucionan los problemas de sus empleados, de sus proveedores. La E de educate about change. Educarse acerca del cambio, entender qué es lo que está pasando, entender cómo manejar los cambios. La A de assure stability. Y aquí es muy importante, y eso quiero reforzarlo, las empresas en este momento deben buscar formas de reducir la incertidumbre de los consumidores en la medida que puedan. Trata de asegurar estabilidad. Si un restaurante está cerrado, trata de mantener contacto con tu clientela, si es que tienes clientela. Cuéntale en qué estás, qué medidas estás tomando para cuando puedan abrir el restaurante. La R de revolutionize offerings. Sé creativo. Ve cómo revolucionar tus ofertas de valor, tus productos, tus servicios. Cambia tu modelo si es que es necesario. Acá donde yo vivo en un edificio y en el primer piso hay un restaurante, un café en realidad, pero en la pandemia ellos han incorporado nuevas líneas de productos más básicos, de tal forma de poder ofrecer una solución a personas que viven en el sector, que ya tienen menos opciones para ir a comprar en el día a día. Y la T de Heart es tackle the future, es decir, empieza ya a pensar y a planificar el futuro. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de empresas que han hecho ciertas cosas en pandemia que me parece destacables de mostrar y de compartir. La primera es Unimark, que de hecho ha sido reconocido como una de las empresas y las marcas que mejor ha actuado en pandemia. Y una de las cosas que hizo Unimark es que fijó horarios diferenciados para los adultos mayores, para que vayan a comprar los adultos mayores. Es decir, fue apuntar directamente a algo muy concreto de necesidad que puede reducir el riesgo de contagio de los adultos mayores y mantener un cierto nivel de servicio a ese sector que es más vulnerable a este virus. Walmart, por otro lado, congeló precios de 250 productos esenciales. Es decir, Walmart dijo, yo me voy a poner bajando incertidumbre en 250 productos que son esenciales, yo voy a congelar los precios. Por lo menos eso, ahí le saco quizás parte del estrés de la gente de que va a subir el precio, no sé, de la leche, del pan, ¿se fijan? Otra muestra que apunta a esa necesidad, a esa preocupación económica. Totus, y esto fue hace muy poco, instala tótems para medir temperatura y entrega alcohol gel. Es decir, también está colaborando a que las personas puedan medir su temperatura, preocuparse también de higiene de sus manos al entrar a la tienda y de sentirse más seguros. Farmacias Ahumada comienza a vender en línea. Si no conocen Linio es una plataforma web que vende online y básicamente lo que está haciendo Farmacias Ahumada es reconociendo que hay una necesidad importante de la gente de productos de farmacia y que su canal actual no es suficiente para abastecer a las personas, está entonces ampliándose a vender a través de Linio de tal forma de llegar de mejor forma a su clientela a tiempo con remedios y otros productos que necesitan. Bueno, después en el diario financiero, y aquí voy a pinchar, pero hay varias iniciativas. Y esta página me di cuenta que se fue actualizando con los días. ¿Qué tal la cantidad de publicidad? A ver, ya.
Más publicidad, más publicidad. Entonces, ¿qué cosas han salido? Por ejemplo, empresas chilenas frente al COVID. Cervecería AB InBev producirá pan para familias vulnerables con la cebada de sus cervezas. Esa es una noticia. MedLife dona canastas solidarias a 1.400 familias vulnerables de la comuna de Santiago. BCI mantendrá precios en el seguro de cesantía de los créditos hipotecarios. Alianza Público-Privada entrega SIM cards para 4.000 familias vulnerables. Y eso es WOM con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. H&M distribuirá 5.010 prendas de vestir a 4 regiones de Chile en la lucha contra el COVID. Es decir, se están generando iniciativas, se pueden hacer cosas, y si se fijan, varias de estas cosas apuntan a las necesidades que tienen ahora los consumidores y también tratan de buscar ciertas alianzas para hacerlo mejor. Bueno, y un ejemplo más que quiero compartir, que tiene una dimensión tal vez más emocional. Yo espero que ustedes reconozcan al perro Lipigas, que durante algunos años atrás fue muy activo, digamos, en las campañas de Lipigas. Y el perro Lipigas está de vuelta. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el perro de Lipigas. Aquí está. ¿Quién me decía lo que está pasando? ¡Stop! Señora, deje esa agüita de murciélago y escuche. Chile lo que necesita es cariño. Hay que ayudarse. La vecina se puso a hacer queques, le compramos su quequito. Al que presenta síntomas, lo acompañamos día y noche. Al migrero, al taxista y a cantidad de gente que está berrando allá afuera, hay que cuidarlos como hueso santo. Y al que respeta la cuarentena, lleven un engañito a mi parte, porque Chile es como un quiltro. Nunca sabe lo que va a pasar, pero lo que venga le pone el corazón de quiltro. Lipigas, la buena energía. Eso. Entonces, si se fijan, apela al tema de comunidad, al tema de cariño, al tema de pasión, de ayudarse. Entonces, eso también me parece que es algo que está muy en línea con lo que deben hacer las empresas hoy en día. Bueno, ahora voy a compartir brevemente algunas oportunidades que ganan fuerza para las empresas. Y aquí de nuevo, hay muchas oportunidades todavía, pero quizás qué cosas están pasando que ya venían pasando antes, pero que ahora hay más oportunidades. Ese es el tema. Por un lado, tecnología para el retail. Y aquí tengo dos ejemplos que yo después feliz de compartir esta presentación y van a poder ver a los links, porque decidí poner los links también por un tema de transparencia, pero aquí hay dos videos que no, por un tema de tiempo no voy a mostrar los videos, pero sí les voy a describir brevemente de qué se trata. El primero es de Lowe's. Lowe's es una cadena de home improvement, de tipo home center, ¿cierto? En Estados Unidos. Y ellos empezaron a usar robots en las salas de venta. Robots que ofrecen servicios de, por ejemplo, le dicen a una persona dónde están los clavos, lo acompaña, lo lleva hasta los clavos, o le da información por pantalla, mantiene información al día de los stocks, ayudan también a los empleados de la tienda. Es decir, es un facilitador de servicio al cliente. Después está Starship. Y Starship es un emprendimiento, digamos, que yo le tengo mucho cariño, porque de hecho en Reino Unido partió en Milton Keynes, que es la ciudad donde yo viví con mi familia durante casi 4 años. Starship era unos robots que básicamente desde una tienda, de una cadena que se llama The Cooperative, que era como pequeñas tiendas, con una plataforma, un app, uno podía comprar y te lo llevaban a la casa en ese robot. El video que sale ahí es bien simpático, yo se lo recomiendo que lo vean un poco cómo generó esto, qué es lo que generó esto en las personas, digamos, cómo lo perciben. Y este tipo de iniciativas es probable que sigan aumentando en el futuro. Más tecnología para el retail, que sobre todo con temas como los virus, el tema de los collection points o click and collect.
Entonces vemos ahí, por ejemplo, lockers, lockers en que se está usando también cada vez más como opción para el delivery, para los despachos. En tiempos de pandemia, como decía, si no queremos ir a meternos a una tienda, esto puede ser una solución. El uso de augmented reality, realidad aumentada, se está usando también cada vez más para dar mayor servicio y mejorar la experiencia del cliente y dar información. Entonces, por ejemplo, en el punto de venta, a través de una aplicación del smartphone, uno puede tener información en el momento de los productos que están en la tienda. Oportunidades para la educación, la entretención remota. Claramente lo que es el online learning, que eso lo estamos viendo ahora por una necesidad, una presión. Pero yo creo que esto realmente es una gran oportunidad para desarrollar el aprendizaje remota, que probablemente va a tener que ir de la mano de un buen equilibrio con enseñanza también presencial, pero ya hay grandes oportunidades en esa línea. Lo que es la entretención virtual también, si se ven esas como gafas, por así decirlo, son virtual reality. Es como ponerse en una situación, es como estar en una película. Ese tipo de cosas también se están desarrollando bastante. Y finalmente quiero destacar en temas de construcción y diseño de espacios. Pensando en esta idea de que el consumidor futuro va a ser más hogareño, también las empresas inmobiliarias ya están viendo cómo diseñar y rediseñar los espacios en una vivienda para poder satisfacer las nuevas necesidades de las personas. Allí hay una fuente que pueden chequear más adelante. Y ya terminando, ¿qué deben hacer las empresas hacia el futuro? Ya más en términos de propósito. Y lo principal es justamente construir y sostener un propósito valioso y creíble. Eso es lo que las empresas tienen que hacer. Eso es lo que los consumidores cada vez valoran más. Los consumidores cada vez más eligen empresas y hacer negocios con empresas que tienen un propósito que es compartido por ellos. Un propósito que no solamente beneficia a la empresa, incluso no solamente beneficia a los consumidores, sino que tiene un impacto social mayor. Y aquí quiero también conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que este también es un temazo, y yo creo que la invitación también es a que los revisen y vean cómo el quehacer de su empresa se puede conectar con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Yo creo que para allá vamos, definitivamente eso es importante, y a mí me encantaría también que en este proceso se produzca cada vez más colaboración entre las universidades y las empresas privadas y otras instituciones. A modo de conclusiones, en primer lugar, entonces, la pandemia está transformando a los consumidores, quienes ya no volverán a ser tal como eran. En segundo lugar, las empresas y el marketing tienen un rol fundamental en apoyar a los consumidores y a la sociedad en su globalidad. Y por último, las alianzas entre organizaciones y la colaboración son claves para un futuro que sea mejor para todos. Eso es lo que realmente esperamos. Así que muchas gracias por atender esta presentación. Y